Muy buenas familia, hoy os traigo unos macarrones con albóndigas súper ricos que os van a encantar. Vamos con ellos. Para esta receta vamos a necesitar 2 zanahorias, 2 dientes de ajo, una cebolla, medio kilo de carne picada mixta de vaca y de cerdo, 2 latas de tomate natural, una lata de tomate frito, un vasito de caldo y nuestros macarrones. Empezamos poniendo un chorrito de aceite en una olla a calentar y cortamos nuestros ajos lo más fino que podamos. Seguido agarramos la cebolla y la vamos cortando así, en juliana. Una vez tengamos ya el aceite caliente, añadimos el ajo y lo doramos un poquito. Una vez hecho, añadimos la cebolla, bajamos el fuego a un fuego medio, un poquito alto y lo dejamos ahí que se vaya cocinando. Seguido, limpiamos las zanahorias en agua, les cortamos así las puntas y las vamos a cortar en rodajas. Una vez cortada la zanahoria, se la añadimos a la cebolla y lo dejamos cocinar. Cuando se os ablande la cebolla, esto os llevará unos de 5 a 8 minutitos desde que añadisteis la zanahoria. Le añadís las dos latas de tomate natural, la lata de tomate frito, el vaso de caldo y lo dejáis cocinar aquí a fuego medio un poquito alto. Bien, y mientras ya tenemos cocinando nuestra salsa de tomate, ponemos una olla con agua y un buen puñado de sal y cuando empieza a hervir cocemos la pasta. Y en un platito ponemos así un poquito de harina y vamos a ir haciendo nuestras albóndigas. Para hacer las albóndigas, lo primero, sazonamos bien nuestra carne picada. La mezclamos bien y vamos haciendo las albóndigas. Aquí no hagáis unas albóndigas muy grandes. Hay que hacer unas albóndigas similares a esta, como una pelotita de ping pong. A medida que vamos haciendo albóndigas, las vamos enharinando y dorando en una sartén con aceite. Una vez doradas, las vamos poniendo sobre papel absorbente. Una vez doradas todas las albóndigas, trituramos la salsa de tomate. Una vez triturada la salsa, le añadimos las albóndigas y las cocinamos a un fuego medio un poquito alto. Bien, una vez cocida la pasta, la escurrimos y ¿qué hacemos para mantenerla hasta que tengamos las albóndigas hechas? La vamos a enfriar bien con agua fría para cortarle la cocción y una vez ya frío les echamos así un chorro de aceite, le hacemos así con la mano y los tapamos con un trapito limpio. Cogéis el trapito limpio, los tapáis y los reserváis. A los 20 minutos de haber añadido las albóndigas, sazonáis así un poquito la salsa. Si las albóndigas las hacéis pequeñitas, en 15 minutos las tendríais hechas. Sazonamos así un poquito la salsa y le añadimos nuestros macarrones. Lo mezclamos así bien. Y ahora lo vamos a llevar al fuego, a fuego medio un poquito alto, 5 minutos. A los 5 minutos los pones en un platito, les rayas así, queso por encima, bien rallado, que cubra todo y ya tienes listos unos macarrones con albóndigas riquísimos. Déjame un like, compártelo con amigos y familiares, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.